Bueno, muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes a todos. Y nada, como viene siendo habitual en todas nuestras conferencias, yo ahora voy a proceder a compartir con ustedes un poco nuestra visión del mercado, cómo estamos posicionados, para que luego Alejandro y Miguel pues, profundicen más sobre algunos aspectos de la gestión de nuestros productos y de algunas compañías que tenemos en cartera. Antes de hablar de la visión de mercado, recalcar como siempre que nosotros no tratamos de predecir lo que van a hacer los índices o los distintos activos. Simplemente necesitamos saber qué dinámicas se esconden los movimientos de estos índices, de estos mercados, para ver dónde tenemos que buscar las oportunidades o qué zonas, qué áreas geográficas tiene más sentido evitar, ¿no? Y de evitar precisamente, pues nos toca hablar nuevamente, porque ya llevamos 2-3 años comentando lo que no ha cambiado. De hecho, vamos a hablar hoy de dos cosas que no han cambiado en los últimos años. Lo primero, por supuesto, el comportamiento de la bolsa de Estados Unidos. Como sabemos, llevamos ya muchos años de subidas continuadas y además con unas discrepancias, unas divergencias, unos comportamientos cada vez más extremos. De hecho, me permito rescatar un gráfico y una tabla que ya utilizamos en la pasada conferencia anual, en la que podemos ver cómo la concentración de valor del Standard & Poor's 500, pues lejos de hacerse más pequeña, cada año se está haciendo más y más grande. Pueden ver ahí cómo las 10 principales compañías por valor bursátil del Standard & Poor's 500 ya suponen más del 40% del valor de este índice, o dicho de otra manera, las 490 restantes suponen menos del 60%, una concentración histórica que además viene arropada por una valoración pues prácticamente también histórica. Se mire como se mire, términos de PER, valor contable, generación de caja, términos absolutos o relativos, la bolsa de Estados Unidos está cara y esto es así. De hecho, hace unos meses la casa JP Morgan pues, publicó un estudio bastante significativo donde podíamos ver cómo con la valoración de mercado actual, y si la historia sirve de guía, podemos esperar una rentabilidad para los próximos 10 años del 0%. Por tanto, concentración de valor en máximos históricos, una valoración que no arroja absolutamente nada de margen de seguridad. Y pese a ello, mucha euforia y todo el mundo invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues por lo que todos sabemos, porque la inteligencia artificial es un antes y un después y seguramente las compañías de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, pues van a ser las más beneficiadas. El problema es que lo sabemos nosotros, lo saben ustedes y lo sabe todo el mundo que está fuera de esta sala. Y eso es lo que contribuye a que se inflen estas valoraciones y esta concentración y que veamos situaciones tan extremas como estas. Por ejemplo, que desde el lanzamiento de ChatGPT, hace ya 3 años, 3/4 partes de la rentabilidad del SP500 venga explicada exclusivamente por compañías vinculadas a la inteligencia artificial. Por tanto, una dependencia absoluta con esta temática. Además, al contrario que años anteriores, ahora se está viendo muy claramente cómo el inversor particular es el que está arropando más este mercado con una inversión continuada en productos indexados, en ETFs, que replican al Standard & Poor's 500. Lo vimos, por ejemplo, en marzo o abril de este año, con las grandes caídas, con el anuncio de los aranceles por parte de Donald Trump, como en esas caídas fueron los inversores particulares los que rescataron al mercado americano con grandes entradas de dinero. De hecho, este 2025, la captación de dinero por parte de los ETFs de Estados Unidos vuelve a batir un récord nuevamente. El año pasado fue un récord absoluto, este año otro récord de captación. Concentración de valor en máximos, margen de seguridad en mínimos, dependencia de la inteligencia artificial y todo el mundo invirtiendo en el mismo sitio. Y si esto no fuera suficiente para plantearnos si tiene sentido o no lo que está pasando con la bolsa de Estados Unidos, pues empezamos a ver algunas semejanzas que empiezan a preocuparnos mucho si lo comparamos con lo que se vivió en la burbuja de las .com. No estoy diciendo que estemos en una burbuja, pero empezamos a ver ya muchas semejanzas. Por ejemplo, hemos visto este año a inversores que respetamos y analistas tirando la toalla, resignándose, autojustificándose, diciendo, por ejemplo, que hay tanta liquidez en el mercado que las valoraciones dan igual, o también justificando el momento actual con que las compañías actuales de Estados Unidos pues, son las mejores de la historia. Rentabilidad extraordinaria, generación de caja extraordinaria, ventajas competitivas, sin deuda. Entonces, no es justo, según ellos, comparar el momento actual con toda la historia de la bolsa de Estados Unidos. A nosotros esto no nos agrada demasiado y lo vemos más como una alerta. Como nos alerta también esta segunda
semejanza. En los años 90, la promesa del despliegue de Internet animó a muchas empresas a realizar grandes inversiones en infraestructuras para tratar de ser los primeros que se aprovechaban de esa teórica creación de valor que iba a ser el despliegue de Internet. Lo que sucedió, pues, como todos sabemos, fue un desastre. Internet llegó, pero tardó más años, porque no todo llega en el minuto cero, y hubo mucha destrucción de valor para accionistas y para la economía de Estados Unidos y también de Europa. Ahora, ¿qué estamos viendo? Pues que el nuevo Internet es la inteligencia artificial y las grandes tecnológicas, especialmente de Estados Unidos, están haciendo enormes inversiones, como podemos ver en este gráfico, que han pasado, de hecho, en centros de datos de 70.000 millones de dólares a, se estima, 550.000, y a lo mejor esa cifra se está quedando corta. 550.000 millones de dólares son más o menos el 40% del PIB de España. Para que nos hagamos una idea, solo 5 compañías están haciendo esa cantidad de inversiones. No sabemos ni tenemos idea de si va a generar tanto valor como se presupone, pero nos preocupa especialmente en un contexto en el que las llamadas 7 magníficas, que son especialmente estas grandes tecnológicas, llevan 6 años de espectaculares subidas, en promedio una subida del 800%. Por tanto, el mercado descuenta lo mejor de lo mejor y nosotros nos preguntamos si no habría que cuestionarse un poquito si esta creación de valor que se descuenta va a ser o no, y especialmente con el histórico que tenemos. Pero quizá incluso más preocupante sea la tercera y última semejanza que estamos viendo con la burbuja de las .com. Y nos toca hablar, por supuesto, de las compañías no cotizadas relacionadas con la inteligencia artificial. Pueden ver ahí las últimas valoraciones, a veces oficiales, a veces no oficiales, pero es lo que tenemos, de estas empresas, dueñas de los modelos de inteligencia artificial que todos utilizamos, OpenAI con ChatGPT, por supuesto, valorada en la última transacción a 500.000 millones de dólares, o Anthropic también esta misma semana, valorada en teoría a 350.000 millones de dólares, xAI 230.000, Perplexity más pequeña 20.000, todo creciendo de manera exponencial. Y hablamos de compañías que no generan absolutamente ningún beneficio, de hecho sus pérdidas no dejan de crecer año tras año por estas inversiones que tienen que hacer en teoría para desarrollar sus modelos. Ya no solo es que estas compañías tengan valoraciones absolutamente desorbitadas y en un momento que no generan beneficios, es que pese a que no generan beneficios, son capaces de firmar acuerdos por más de 800.000 millones de dólares en lo que llevamos de 2025, en el caso, por ejemplo, de OpenAI, con compañías como Nvidia, AMD, Oracle o Amazon. ¿Cómo hacen esto? Y esta es la otra semejanza que queríamos compartir con ustedes, con lo que se llama una inversión o financiación circular. El propio proveedor de OpenAI, Nvidia, por ejemplo, le adelanta 100.000 millones de dólares para que los próximos años OpenAI, en teoría, contrate o compre los chips que produce esta compañía. Esto se hizo en las .com, lo hicieron Cisco, Lucent, Nortel y otras compañías, y aquello no terminó nada bien. Por tanto, un entorno cada vez más especulativo, más preocupante y que nos hace ser muy cautelosos con la bolsa de Estados Unidos. El problema es que no es solo la inteligencia artificial lo que nos tiene que preocupar, y es mucho. Es lo que sucede con el resto de compañías que no son tecnológicas, porque no pensemos que el resto de la bolsa de Estados Unidos, al menos las compañías grandes, no pensemos que están baratas. Podemos comparar aquí algunos casos con compañías que tenemos en cartera, compañías europeas, para que se vea la enorme divergencia de valoración entre unas y otras. Compañías de supermercados como Walmart o Costco cotizando a un promedio de beneficios de PER de 40 veces. Eso se compara con Día, por ejemplo, y después de todo lo que ha subido, que cotiza unas 7 veces. El caso de McDonald's, Starbucks, Chipotle, compañías de restauración a 30 veces, cuando tenemos AmRest, que por cierto hoy Miguel hablará de ella, cotizando a menos de 7 veces. AmRest además tiene franquicias de Starbucks, con lo cual la divergencia es todavía más escandalosa. O el sector financiero o de gestión de activos, cotizando a 25 veces, contra compañías como Alantra, Jupiter o Ivens, que tenemos también en cartera, cotizando a 7 veces. Bueno, nosotros tenemos muy claro en qué mercado no hay oportunidades de inversión y en cuál sí las hay. Y al final, lo que sucede, y es lo segundo que no ha cambiado estos años, es que cuando todo el mundo sabe que algo es bueno y bonito, rara vez está barato. Y todo el mundo sabe en los últimos años que la bolsa americana pues tiene las mejores empresas del mundo, eso nadie lo duda. El problema es que como todo el mundo lo sabe y todo el mundo invierte allí, no están baratas, porque la realidad es que nos guste o no,
Para poder encontrar algo barato, habitualmente tiene que ser percibido como no tan bonito o no tan bueno, y ahí es donde se genera la oportunidad. Para entender esto, queríamos compartir el caso de Naspers, una compañía de la que somos accionistas desde hace ya, pues yo creo que 10 años o una cosa así. Es un holding, para el que no lo conozca, sudafricano, dueño del 23% del gigante tecnológico chino Tencent. ¿Por qué pongo este gráfico o por qué lo parto justo en el verano de 2022? Porque, como pueden ver, la cotización había sufrido una caída muy grande. De hecho, ese año, en nuestra conferencia anual, Alejandro comentaba que estimábamos un potencial para la compañía de al menos el 300%, que sonaba exagerado, ¿no? ¿Por qué pensábamos que estaba tan barata y por qué pensábamos que el mercado se equivocaba? ¿Qué estaba pasando, ¿no? Al final, había miedo con China, porque con los confinamientos después de la pandemia la economía se estaba resintiendo, había cambios regulatorios importantes en el sector tecnológico y esta compañía pues, tenía una estructura de capital un poco compleja que estaba cambiando, y eso es lo que nos animó en ese momento a situar Naspers como la principal posición de nuestro fondo. No se percibía como buena o bonita, nosotros pensábamos que lo era, y además estaba muy barata. ¿Qué sucedió 3 años después? Que el precio de Naspers multiplicó efectivamente por más de 3 veces, ¿no? Que era un poco lo que estimábamos que podía subir. ¿Cuál es la buena noticia? Que sigue en cartera, porque sigue estando barata, sigue sin percibirse como muy buena y muy bonita por la situación de la economía en China que todavía no se recupera, por las dinámicas entre Estados Unidos y el país asiático, y eso sigue generando una oportunidad. La compañía sigue estando barata, no tan barata como hace 3 años, pero por este motivo la mantenemos entre las 10 primeras posiciones de nuestro fondo. Porque, como digo, hace falta que el mercado perciba que hay una incertidumbre para que se genere la oportunidad. Y vamos a ver rápidamente 4 ejemplos más de las 10 primeras posiciones que tenemos en el fondo para que comprendan bien lo que me estoy refiriendo, ¿no? El caso de Pluxee, compañía que presentó Miguel también el año pasado en nuestra conferencia anual y que está sufriendo mucho las 2 últimas semanas por cambios regulatorios en su principal mercado, en Brasil. Es una compañía, si no la conocen, de los cheques de restaurante, los beneficios para empleados, uno de los líderes a nivel mundial. Pues hay cambios en Brasil que le están perjudicando, la cotización ha sufrido mucho. ¿Qué sucede? Que incluso en un escenario muy negativo nos sale muy barata. No estamos siendo optimistas con estos números. Entonces, la incertidumbre vuelve a generar la oportunidad. Otras veces, como sucede con TGS, compañía que conocemos muy bien desde hace muchos años porque hemos invertido ya 8 veces en toda nuestra carrera, lo que sucede es que es una compañía cíclica y cuando está en el momento bajo del ciclo, pues el mercado se asusta y empieza a descontar lo que no tiene sentido. Siempre descuenta que no va a haber nunca una recuperación. Esta compañía da servicios al sector del petróleo y gas y depende de inversiones en aguas profundas, inversiones que hace años que no están llegando, pero que se espera que en algún momento tengan que llegar. Pues eso genera la oportunidad y nosotros tenemos la paciencia para aprovecharla. Igual que hicimos con Naspers hace unos años, lo hacemos ahora también con Pluxee, con TGS o con Sopra Steria, compañía que acabamos de incorporar, consultora francesa, de la que podemos hablar también de esta y de las compañías que deseen, por supuesto, en el turno de preguntas, y que en este caso la oportunidad surge por la situación en Europa, la salida del consejero delegado, pero compañía familiar, muy bien gestionada y muy barata, ¿no? O ya último ejemplo, otra compañía que conocen todos ustedes porque llevamos muchos años invertidos, compañía hongkonesa, Shanghai Co. Aquí el problema es que es hongkonesa, con la dinámica que tiene ese mercado desde hace muchos años, es ilíquida porque la familia fundadora controla el 75% de las acciones y es compleja porque hay 3 negocios, aunque cada vez se relacionan más, pero relativamente diferentes, y eso hace que la valoración no sea tan obvia. Al final la estamos comprando con un 75% de descuento, que es una barbaridad y solo se puede conseguir cuando hay esa incertidumbre o esa ineficiencia, ¿no? Y esto al final es nuestra verdadera visión del mercado, cómo nosotros tratamos de hacer las cosas, no tanto predecir si la bolsa de Estados Unidos está muy cara y no hay que invertir, sino cómo buscamos las oportunidades, lo que nos lleva al posicionamiento, por supuesto, de nuestros fondos, ¿no? Vamos a repasar brevemente nuestros 3 fondos, cómo están ahora mismo posicionados. El caso de Euros Value Internacional, pues obviamente, con lo que he contado de Estados Unidos, sería difícil que tuviéramos mucha exposición. Tenemos especialmente en Europa, como en los últimos años, zona euro, en concreto más o menos la mitad de la cartera invertida allí, luego el resto de Europa pesa como un 12. Asia se mantiene
S15, 16, 17 que históricamente hemos tenido y ya el resto, pues el resto de Norteamérica. En cuanto a sectores o temáticas, tampoco grandes cambios con lo que ha sido años anteriores. Lo que llamamos holding y gestión de activos pues se ha reducido un poco de peso, pero se mantiene como principal temática, con un 17% de peso. Sector financiero, más o menos mismo peso, y luego destacan tecnología y consultoría, industrial y petróleo y gas, que serían pues eso, las 5 grandes temáticas. Como características generales que siempre destacamos, número de valores muy estable, siempre alrededor de esos 45 nombres, de los cuales la cuarta parte, al menos los últimos tiempos, son compañías presentes en Oros Value Iberia. Al final este fondo tiene nuestras mejores ideas de inversión y por supuesto vamos a incluir también aquellas que veamos que tienen sentido de España y de Portugal. Como siempre destacamos, evitamos riesgos financieros y por eso el grueso de nuestra cartera pues tiene hoy caja neta o tendrá dentro de poco, y las que tienen deuda es deuda casada con activos o con un flujo muy predecible. En cuanto a la gestión de capital, tenemos, o nos gusta, ¿no?, compañías que recompran acciones. Es verdad que este sesgo hacia Europa pues hace que tengamos menos compañías que recompran de lo que nos gustaría, pero bueno, el 30% de nuestras empresas son activas recomprando acciones. Si nosotros vemos barata la empresa, nos gusta que la empresa también lo aproveche. Y por temáticas, características generales, tampoco voy a detenerme ya mucho más. Está, obviamente, todas las compañías baratas, a unas valoraciones que no se justifican de ninguna manera, ni mirando la rentabilidad de medio de ciclo, ni la gestión de capital en algunos casos, que está aprovechando esta situación para generar mucho valor. En cuanto al fondo ibérico, geográficamente, pues no podemos comentar mucho, obviamente. En cuanto a temáticas, como siempre, hay un mayor sesgo hacia el sector industrial y al consumo defensivo por el perfil de compañía que cotiza en estos mercados y que históricamente en los últimos años ha estado más barata, de ahí ese 25% en el sector industrial y más o menos un 15% en consumo defensivo. Y en cuanto a características generales, también pocos cambios. Siempre nos mantenemos en eso, las 20 y pocas compañías con caja neta, y ya si en Europa es difícil ver empresas que recompran acciones, pues en Iberia nos cuesta horrores, ¿no?, pelearnos muchas veces o tratar de animar a los equipos directivos, pero es difícil. En cuanto a las temáticas, lo mismo. Todo está muy barato, tampoco voy a detenerme mucho en ello. Luego, si quieren hablar de empresas, como decía antes, sin ningún problema en el turno de preguntas. Y ya para terminar, como decía Pepe, la gran novedad del lanzamiento de Oros Patrimonio, un fondo que rompe totalmente con nuestros 13 años de historia como equipo gestor, siempre vinculados a la renta variable. Y al final el fondo surge por una necesidad de ustedes, nuestros propios clientes, muchos de ustedes nos lo demandaban, necesidad propia también para ese ahorro de más corto plazo que no queríamos tener expuesto a renta variable. Nuestros productos de renta variable son para componer a largo plazo y por eso siempre decimos que tiene que estar invertido cuanto más tiempo mejor y como mínimo 5 o 6 años, pero ese ahorro que a lo mejor nos va a hacer falta dentro de 3 o 4 años, pues no teníamos una solución que nos atrayera en el mercado y por eso cuadro todo ya este año para poder lanzar este producto que teníamos muy meditado desde hace tiempo. Además, con la fortuna, como decía Pepe, de incorporar a Juan Luis, que es una persona que ya conocíamos de hace mucho tiempo y que aporta muchísimo al equipo porque tiene una experiencia muy dilatada en renta variable, que era algo que queríamos porque al final este fondo va a invertir en renta fija de empresas y el análisis va a ser exactamente el mismo. Y además, experiencia en renta fija que nosotros no teníamos, con lo cual tenía el complemento ideal, ¿no?, para nosotros. Así que muy felices con la incorporación de Juan Luis. La acogida del fondo está siendo muy buena. Ya tenemos 26, 27 millones de patrimonio. Y por contar muy brevemente, como decía, es un fondo que va a invertir casi exclusivamente en renta fija de empresas, al menos un 80% del patrimonio, con una duración de 3 años. No queremos riesgo de tipos de interés. Nosotros no predecimos, igual que no predecimos los mercados, no vamos a predecir lo que hace la política monetaria de ningún banco central. Nos interesa el riesgo empresa, que es lo que controlamos, y por eso van a ser siempre pues, duraciones promedio de 3 años. El resto de la cartera, un 10%, se invertirá en renta variable para dar ese extra de rentabilidad. Lo haremos siempre a través de Oros Value Internacional. No queremos meter 3 o 4 ideas y luego que nos equivoquemos en alguna y que eso lastre al producto. Y el 10% restante, si el mercado lo permite, pues lo invertiremos en situaciones especiales, en OPAs de empresas, donde al final es como invertir en una especie de bono de más corto plazo que aporte una rentabilidad estable a la cartera.
Con la cartera construida, estimamos ahora mismo, bueno, se está construyendo, pero lo que estimamos es una rentabilidad anual del 4,5% neto de comisiones. Y bueno, por destacar o por compartir con ustedes las principales 5 posiciones ahora mismo del fondo, todo, como digo, es deuda de estas empresas. Podemos comentar, por ejemplo, el caso de TGS, que hablaba de ella hace un momento. Somos accionistas de TGS y una de las cosas bonitas de este fondo es que hay mucha sinergia en el trabajo que hacemos, porque conocemos esa compañía, conocemos su balance, conocemos que es una empresa que no tiene riesgo financiero y que se financia muy mal por pertenecer al petróleo y el gas. Pues aprovechamos y compramos su deuda. Y es que el petróleo y el gas, como se financia mal, está generando muchas oportunidades. Constellation Oil Services es una compañía del sector de plataformas petrolíferas. International Petroleum Corporation, una productora que también conocemos de hace años, pues también compramos su deuda. Y otras veces compañías no cotizadas como Greenalia, de la que fuimos accionistas hace años, una empresa de energías renovables, dejó de cotizar en bolsa, pues acaba de emitir deuda, la conocemos de sobra, aprovechamos e invertimos en su deuda, ¿no? Esta es un poco la idea. Igual que buscamos ineficiencias en renta variable, vamos a tratar, en la medida de lo posible, buscar también estas ineficiencias sin riesgo en la renta fija.